Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia, si existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Cáncer con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, el dinero, finanzas, trabajo, viajes, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, que es una declaración de amor de la persona que amáis, Cáncer, que puede ser tu pareja, un ex, un alma, llama gemela, alguien a quien tú ames desde hace 30, 40 años, un amor platónico secreto. Vamos a saberlo todo y esta baraja es muy adivinatoria, con frases, palabras muy exactas que un día tu persona tal vez no te dijo o que te diría si estuviese frente a ti, y podréis comprobarlo un día cuando estéis con esta persona, que era exactamente lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor, con 127 cartas basadas en el tarot, porque yo creo y sé que es así, que el amor podemos vivirlo en este momento, o estar con la persona que amamos, o conocer a alguien nuevo, Cáncer. Vamos a saber a través de portales, meditaciones, números maestros, el 1-1, el 2-2, el 3-3, qué os dicen vuestros guías, qué es lo que siente tu persona y qué va a pasar entre vosotros, y qué vais a hacer para estar en unión, porque por eso dice esta baraja, porque el tarot y la vida nos dan esperanza y oportunidades de nuevo, para enamorarnos y reenamorarnos de nuevo, hasta de la misma persona. Cáncer, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación, y en primer lugar sacaré estas iniciales para vosotros. Veamos quién piensa en ti, visualizad la persona a la que amáis o que deseáis encontrar. Cáncer, ¿quién está pensando en ti, Cáncer? ¿Quién te quiere, Cáncer? Cáncer, en el amor, estas iniciales, esta semana, Cáncer, y son estas, amigos. Hay una que ha saltado por sí sola, nuestro pacto de amor, como si fuera un 2 de copas, un matrimonio, una pareja muy sólida. La D, un compromiso, un anillo, esperanza entre tú y yo. Nunca lo olvides, amor. La I, la H, nuestras horas y momentos juntos, con esta V de victoria, amigos. Hay alguien que puede estar regresando en una situación, o que va a estar con vosotros, o que os quiera pedir perdón. Fijaos bien, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros el número de vuestra semana, que yo quiero que vuestros guías espirituales os den, y que puede ser ese número que lo contenga vuestra fecha de nacimiento, boda, que sea ese día que conocisteis a esta persona, esa secuencia, el 11-11 o el 2-2, alguna que veáis. Cáncer, en el amor, y esta cifra o este número van a ser para Cáncer, y voy a coger amigos. Esto es intuitivo. El número 1, un 1, como si fuera, amigos, unas de copas, un nuevo romance para algunos, o seguir con esta persona que tanto amáis, o conoceros otra vez. El 1 me habla como el mago, Virgo, Géminis, planeta Mercurio, de la comunicación, de los viajeros, de los mensajes y de los contratos, no solamente de contratar o de firmar en negocios o en trabajos, sino con una persona. Yo soy el mago, desde arriba, el número 1, yo completo y hago mis ciclos hasta la tierra, y creo en la ley de asunción. Todo lo que está en mi mente se materializa. Creedlo, aplicadlo, seguid a Neville y escuchad lo que está en YouTube, amigos míos, y yo lo hago. Este mago, una persona muy poderosa que pudiera estar en secreto y que te está amando y espiando. El número 1 para vosotros, Cáncer, con nuevos comienzos. Muchas gracias, amigos, por estar en nuestro canal, por cada comentario, vuestro amor, cariño, esperanzas, todas las ilusiones que depositáis, y no es en mí, ni en el tarot, ni en nadie más, amigos míos, sino en vosotros, porque sois los que escribís vuestra historia de amor, y yo lo sé. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos y poned un like para que esta lectura llegue a muchísimas personas. Voy a comenzar invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Los que me conocéis ya sabéis que mi luna está en Cáncer, que cuando hago la lectura también hay mensajes para mí y para todos. Y siento con vosotros, y esta luna en Cáncer, o puede ser el sol en Cáncer, amigos, que hay secretos que van a salir desde las profundidades. Muchísimo amor, algunos están en secreto. Cáncer. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de marzo
Cáncer, han saltado dos cartas, casi que no me ha dado tiempo a verlas y no os quiero decir, amigos, cuáles son. Así que voy a darle la vuelta a la primera. Y veamos, amigos míos, la carta de la muerte. Sois una hermosa reina para esta persona, porque esta carta tiene muchos mensajes. Soy el arcano mayor número 13. Yo contengo el 1, que ha salido antes para vosotros, y soy Escorpio, Plutón, con nuevas oportunidades. Hay algo muy grande que va a estar cambiando en vuestra vida. Puede ser vuestro trabajo, localización, que tengáis una casa nueva. Vuestra nueva relación con esta persona no significa que vaya a huir de vosotros o que no podáis estar de nuevo. La carta de la muerte es inspiradora, porque es hora, Cáncer, de que dejes aquellos procesos o situaciones, personas que ya no son para ti o que no te hacen avanzar. Y es así como yo quise ilustrar la muerte, no solamente con un caballo blanco y arrasando con todo, plantando una nueva tierra y semillas, sino que es una grandiosa mujer como él o ella te ven. Puede ser un hombre, son energías llenas de mariposas y de flores, donde hay alguien que en oculto te está mirando, Cáncer, y que se siente completamente obnubilado, que le cautivas porque dice: ¿en qué se ha convertido mi persona? Si es una gran reina. Podéis hacer algo en el mundo más material, sea un trabajo, una pasión o hasta vuestra belleza, que le está completamente deslumbrando a la persona que te ama o que amáis. Amigos míos, estoy sorprendido que te has convertido en una mujer o un hombre muy interesantes y que estás irradiando toda esta luz para el mundo. Va a haber noticias, comunicación como estas mariposas, porque salen desde tu interior y, como yo os he dicho, escribís vuestra historia, no la hace el tarot, ni siquiera nosotros. La carta de la muerte con avances, amigos míos, este número 13 que yo he visto muchísimas veces y que va a haber noticias y cambios a lo largo de pocas semanas y meses. Escorpio, comenzando vuestra lectura. Y esta carta, amigos míos, ¿cuál es? La carta de admiración. Yo puedo sentir la energía, lo que quieren decirme las cartas, porque yo no solamente leo a través del conocimiento de ellas, sino lo que me inspiran mis guías, lo que me están diciendo. Por eso a veces hablo tan rápido. 3 de pentáculos. Yo estoy aquí. Amor, soy Capricornio. Tú estuviste alguna vez sentada en este trono. Has construido un gran imperio. Cáncer, vas a brillar muchísimo, a recolectar monedas. Estoy hablando también de la tierra. Hay negocios, situaciones, jefes, personas que te están admirando, se sienten orgullosos y que te van a gratificar. Va a haber muchas sorpresas para ti y hasta ascensos. Y mira cómo te está viendo tu persona. Tú eres para mí una mujer o un hombre brillantes. Estás llena de lentejuelas. Píntate los ojos, amor mío, con estrellas mismas como estos ojos y mucha purpurina, porque voy a salir contigo, voy a invitarte a bailar. Me siento completamente extasiado de lo que eres y lo que está representando para el mundo. Aquí hay una iglesia en esta carta. Hay 2 signos o 2 elementos que son el agua y el fuego unidos juntos, donde os representáis a vosotros, que podéis estar en equilibrio. Te está mirando, espiando esta persona y se siente tan enormemente feliz de lo que tú has hecho por él, pero sobre todo por ti o por ti mismo. La carta de la admiración y con comunicación de alguien que te mira y que tú estás trabajando mucho, Cáncer. Estás poniendo mucho empeño en el mundo material, puede ser tu casa, tu negocio, los estudios que estés emprendiendo. Todo el mundo te está mirando como una gran reina o rey en este momento y hasta tu persona. Vais a tener una comunicación y yo siento que para muchos va a ser directa con este 3 de pentáculos. ¿Habéis trabajado los 2 en algún momento o os encantan las mismas cosas, aspiraciones en la vida? Habéis trabajado mucho espiritualmente con la carta de la muerte y el 3 de pentáculos, Capricornio. Hermosísimo, amigos. Se vienen unos cambios y sobre todo, si esperabais que alguien os valorase, lo están haciendo, lo harán con estas cartas. Cáncer, ¿qué le depara Cáncer en el amor? Impresión, tengo un 7 de espadas, Acuario. Hay personas que no desearían que vosotros brillaseis tanto con este 3 de pentáculos. Tenéis a Dios, está Jesús, todos de vuestra parte en esta carta, donde concienzudamente habéis trabajado mucho en cambiar situaciones, en tener paz para vosotros mismos y para otros. Y sin embargo hay gente que no está tan feliz o se siente celosa de lo que habéis conseguido. Sois muy inspiradores para esta persona y para el mundo, y esto choca contra los intereses de alguien más, una o más personas, y es lo que yo siento. 7 de espadas, amigos, tened cuidado y atención, porque todos son consejos. Compromiso, el as de pentáculos, amigos míos, y ya no necesito ver más, amigos, porque yo ya sé lo que va a ocurrir. Tenía esta carta, mirad, esta persona se ha sentido con el 5 de pentáculos, Tauro, muy vacía y sola sin ti. Hay algo que enmendar. Puede ser que tu persona te engañase o se fuese, no valorase lo que hiciste, pero yo siento más que es alguien
que ha tratado también de robarte, de quitarte salud propia, de decir, estás brillando mucho con lentejuelas, todo el mundo te hace caso, tienes más de un pretendiente con el as de pentáculos, estás consiguiendo lo material, Cáncer, y tú eres un signo de agua, y eso hay personas que no desearían que tú lo tuvieses. 7 de espadas, tened cuidado y atención por esos amigos que pueden ser muy falsos o familiares. La envidia y los celos nos rodean, amigos, y no es así como nosotros crecemos en este mundo. Nos apoyamos y compartimos, hacemos crecer a los demás. La envidia y los celos hacen que retrocedamos como seres humanos. Voy a poner Acuario en este 7 de espadas. Yo, amor, sin ti, tú eras la luz de mi vida, con esa reina llena de mariposas y esa luz del 3 de pentáculos. ¿Qué me ocurrió para que yo me alejase de ti? Tal vez tu persona y el 7 de espadas me hablase, Cáncer, de que tuvo otras decisiones o personas en su vida, y siento que haya alguien que le estuvo influyendo mal a tu persona para romper vuestro compromiso, que se alejase de ti con este as de pentáculos, de lo más material y también espiritual. Yo siento culpa dentro de mí, es hora de que me perdones, amor mío, puedes hacer lo posible. Yo siento, Cáncer, que ha habido manipulaciones en tu relación y que tu persona está trabajando, estando muy sola cuando está en su casa, y pide mucho intervención espiritual o a Dios que por favor sea o intervenga en esta situación para vosotros dos con el 5 de pentáculos, donde sí que hay una iglesia y donde Jesús y Dios se hallan en una vidriera y en las puertas que no están cerradas ni para ti, Cáncer, ni para tu persona. Necesita tanto el perdón de Dios como el tuyo. 5 de pentáculos, Tauro, me he perdido sin ti, creo que no tengo esperanza, ¿puedo volver a ser amado? Con la carta de las de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, yo desearía que los dos estuviésemos aquí reunidos, cenando juntos, y yo te pudiese hablar de matrimonio, o pedirte otra vez que te cases conmigo, o celebrar un aniversario de plata o de oro, amigos. Las de pentáculos, las nuevas oportunidades, la luz del mundo, lo que Dios nos dio en este mundo, en la tierra, para que lo disfrutemos y seamos felices, pero que también sepamos que habrá periodos duros, como el 5 de pentáculos, que habrá personas que tampoco tengan la bondad que tenéis vosotros, y algún momento tropiezos, pero siempre estaréis juntos, o estaré aquí apoyándoos en este jardín del Edén, de las de pentáculos. Nuevas oportunidades y arcos se abren con la carta de la muerte, el 3 de pentáculos y este as, porque es alguien que quiere proponerte matrimonio, algo muy serio y que esté aquí en la tierra, un hogar con profundos cambios. Amor, esta vez podrías aceptar un anillo de bodas, es lo que quiere tu persona. Tauro, Virgo y Capricornio, qué hermoso cuando las velas se encienden, y esta vez sí que es de esperanza. Algunas habéis soñado una localización como esta, un restaurante, una playa, un lugar muy romántico, donde estabais vosotros dos, o en algún momento os quedasteis en este instante y dijisteis, quiero recuperar ese momento con mi persona. Cáncer. Vamos a saber qué es lo que te quiere decir esta persona tan especial. Yo os he dicho el número 1, un as, con este as de pentáculos, amigos. Los nuevos tiempos llegan. Cáncer, ¿qué es lo que desea decirle esta persona a Cáncer en el amor? ¿Qué es lo que desea decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué te ocultó con ese 5 de pentáculos? Hay dos cartas. Carta de ego, carta de admiración, yo te estoy viendo, es la misma, es el 3 de pentáculos, amigos, se repiten las cartas. Realidad, el mago. Alguien que posiblemente se fue, y no se fue por ti, se fue porque necesitaba encontrarse a él. Como la carta del 8 de copas, Piscis, me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Siento que esta persona no puso tanto de su parte o que no se comprometió como tú querías, a pesar de admirarte y de quererte. Y tenía que encontrar más personas, tener más experiencias y sobre todo algunas profesionales. Tal vez quería alcanzar mucho más con el 5 de pentáculos. Yo necesito ser más, necesito ser tan admirado y que tú también lo hagas. Y tú no lo querías así, Cáncer. No te importaba si esta persona tenía mucho o poco, o tenía que desarrollar su carrera, tú lo querías a él o a ella. Realidad, el mago, Virgo, Géminis, planeta Mercurio con la comunicación, sí, amigos, el as. Y que tengo aquí el número 1 del mago, que yo os decía, creed en la ley de Asunción como hace él, porque desde arriba, desde los cielos, Dios nos da todos los talentos y los dones, como este número 1 que está en Keter, la sefirá de la cabeza, el chakra corona, amigos. Estáis recibiendo una comunicación que puede ser intuitiva y os llegan mensajes. Haced caso, porque aunque esté aquí en secreto, yo hago todo lo necesario para reunirme contigo, y desde mis sueños, desde arriba, desde la mente, son posibles. El mago, mucha comunicación y contratos, admiración, 3 de pentáculos, Capricornio, a través de internet, también te estoy inspirando, he visto todo lo que te has esforzado, me encantaría decirte lo fuerte
y especial que eres como mujer u hombre. Se siente muy satisfecha esta persona de ti. Ego, 5 de bastos. Estoy hablando de Leo y hay muchas más personas interesadas en ti, Cáncer. Sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Orgullo, y yo lo siento como mucha culpabilidad, necesita que le perdones para poder empezar a hablarte y que no le rechaces de antemano. Posiblemente ha habido hasta bloqueos o silencios con la carta del 5 de pentáculos y el 5 de bastos. Leo. Y veamos con el tarot, Cáncer, ¿qué más nos quiere decir tu persona o a modo de consejo? Cáncer, ¿qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara Cáncer en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Cáncer? Cáncer, esta carta ha saltado. Una persona que te rechazó. Tú tenías todo un stand, una tienda llena de latas de amor para esta persona y en algún momento te dijo, no estoy ahora mismo preparado para tener esta relación o me voy, hay alguien más a quien estoy mirando. Y mira cómo regresa esta persona, amigos míos, por lo sola que se siente. Ha probado estar con alguien más, con esas 4 copas y ese 5 de pentáculos. Y no se siente ni tan lleno como tú le hacías despertar, generar muchas ilusiones. Cáncer. Cáncer y esta carta con la alta sacerdotisa, amigos, que os representa con la luna. Quiero brindar amor, quiero entregarte viajes, empezar una aventura contigo con el loco. Mirad cuántos mensajes hay. Estas latas, amor mío, ¿por qué tú me dijiste que no cuando yo tenía un mostrador entero, hasta una máquina con todas las latitas de amor del mundo y a mí no me importaba que tú estuvieras desarrollando tu vida o todavía no fueses tan grande como tú creías que tenías que ser? A mí no me importa, yo solamente quería tu amor y sigues ofreciéndole a esta persona latas o reconciliaciones. Tú quieres estar con ella, mirad todas las latas que tenéis todavía. Cáncer en ese 4 de copas, amigos, muchas veces se repite vuestro signo, porque tengo el 3 de copas también, el loco. Cáncer, de nuevo con la alta sacerdotisa, arcano mayor número 2. Vosotros en casa, cuando estáis soñando o viendo la televisión, siempre estáis teniendo alguna serie de sensaciones de personas, como esa impresión, estáis al acecho, conocéis todo lo que pasa en vuestro mundo, familiares, personas, y sabéis que hay alguien que se tiene que retirar de vuestra vida y otros entrar. Estáis teniendo muchas revelaciones, confiad en vuestra intuición, sentaos en vuestro sofá, que vuestra casa es como un templo de Salomón, algo sagrado, donde tenéis toda la sabiduría, y contemplad cómo vuestros sueños son premonitorios y vais a alcanzar la verdad y esta unión mientras que estéis tranquilos como la alta sacerdotisa. Yo soy el as de bastos. Mira, amor, todo lo que te quiero entregar, muchas noticias, viajar hasta tu lado, hacerlo a través de una manera muy tecnológica. As de bastos, estoy hablando de Aries, Leo y Sagitario. Pero aquí en esta carta yo siento mucho Acuario con tanta tecnología y futuro, amigo, amor. He construido una máquina que si tú la vieses es ingeniosa. Voy a conectar todos los cables y enviarte un mensaje de amor. Voy a ponerme en contacto contigo. Y tengo 2 ases, amigos, y el loco empezando esta nueva aventura, porque tal vez sea una persona que tenga que llegar desde lejos, cruzar otros países, o que hace tiempo que no ves, o que quieras otra vez empezar con esta persona, Cáncer. Entonces confía en tu intuición, en el número 1 y 0, que es el de Dios. Amigos, aquí llega esta comunicación, una persona que sí que salta al abismo y además con mucha fuerza y entusiasmo con el loco y el as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. 3 de bastos, voy a colocar aquí en el mago, Virgo, Géminis, hay muchos signos y esto es lo que quiere tu persona. Mirad lo que está haciendo. ¿Hacia dónde va? Hacia el 3 de copas. Amor mío, sé que contigo he sido feliz, me he reído muchísimo, me has dado inspiración como el sol en este número 0, Acuario, Urano y el 3 de copas que también es Cáncer. ¿Alguno entre vosotros habéis tenido una relación o hasta niños o esperáis que esto crezca, se haga muy mayor esta persona con vosotros hasta que envejezca y estéis juntos en vuestro salón y pensando, mira amor, hemos colgado los retratos de nuestros niños, familia, los 2 juntos lo hemos hecho posible? Estáis cuidando mucho de otros. Siento, Cáncer, que aunque no sea solamente tu persona, puede haber niños involucrados o familiares, a vuestros primos, hermanos, papás, abuelos, pero tú como tu persona sois un gran reflejo de este loco. Estáis avanzando para empezar una nueva aventura con mucha ilusión del mundo y estas 3 copas juntos, amor. Vamos a salir a viajar mucho.
tú y yo juntos, también con otros, con nuestros amigos, con personas que nos quieren mucho. Mira, hasta los cerditos están contentos y están brincando con nosotros. Este loco me trae otra vez esta relación tan incipiente y tan fantástica y bonita con nuevos nacimientos y este número 3, porque el número 3 también simboliza como una emperatriz y es hora de que paramos, de que algunos podéis quedaros hasta embarazadas o embarazados sin pensarlo mucho. Va a ser un salto muy directo con este loco y el 3 de copas. Pero es hora de festejar y de que hagamos de nuestra relación y de estar con nuestros amigos algo fantástico y maravilloso, Cáncer. Mirad estas cartas, cómo se están recreando los personajes, cómo se ríe tu persona, lo feliz que está y lo que has hecho tanto por él. Sois personas que en algún momento habéis brindado con algunas copas en un círculo de amor infinito como este número 0, que ya os he dicho que representa a Dios, porque no hay finales nunca de ciclo. Todo se empieza, volvemos a terminar y volvemos a recomenzar con quien amamos, almas o llamas gemelas, o con nuestro amor. Amigos, mucha felicidad, éxitos en la vida. Si estabais esperando algo material, también con este as de bastos, mucha creatividad, desempeño y trabajo con el 3 de pentáculos y con el as de pentáculos. Vais a cosechar mucho y yo siento tremendamente la energía del sol, amigos míos, en esta carta, que aunque sea Acuario, mirad, el sol sí brilla para el loco, para vosotros y para los nuevos comienzos. Pues decidme, Cáncer, en qué os sentís identificado, cuál es esta historia de amor tan hermosa entre vosotros dos, si es vuestra alma llama gemela, a quién esperáis con tanta alegría, con felicidad. Empezad a dar saltos, porque este loco y vosotros tenéis una estrella que os está guiando. No es fugaz, sino que vuestros guías os ayudan y nunca caeréis en un abismo negro, sino que vais a caer en la felicidad de la vida, de los romances, de los recomienzos otra vez, de salir mucho, de estar planeando aventuras, viajes, mucha fantasía hay en esta relación y algo muy hermoso se va a poner en comunicación a través de este as de bastos y la tecnología. Ya lo miraréis, amigos míos. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal. Os invito, suscribíos, poned un like, activad la campanita, que llegaré con muchas novedades, amigos, y una meditación muy especial, espero hacerla antes del verano, y muchas más lecturas, horóscopos y todo lo que vosotros necesitáis para seguir avanzando y creyendo en vosotros mismos. Mirad, amigos, el loco es una de las mejores cartas para mí, porque representa a vosotros, vuestros ideales, la fantasía, los niños, la pureza que tenemos y de que es posible solamente cuando nos arriesgamos de encontrar amor y de tener una pareja y perdiendo todos los miedos que alguna vez tuvimos, porque yo sé que a veces hay traumas o sentimientos, separaciones que hacen que nos detengamos. Ahora tenéis que ser como el loco y disfrutar mucho de la vida y sobre todo de lo que habéis trabajado, porque veo rendimientos económicos y muchos no quiero que os atasquéis, sino de que salgáis fuera y de que salgáis a cafeterías, restaurantes, de que planeéis algún viaje, de que hagáis algo que sea muy fuera de lo común o de lo normal para vosotros, Cáncer, porque sí que vais a tener muchas recompensas y algo muy bonito con esta persona que se está acercando. Voy a colocar, Cáncer, ya está aquí, Acuario ya lo he puesto, mirad qué energías tan maravillosas, Cáncer, decidme en comentario lo que sentís, cuál es vuestra historia, yo responderé siempre que pueda. Desde aquí os mando mis abrazos, besos, bendiciones, os quiero mucho, sed muy felices, haced de este número 1 que sea un sueño real con el mago, el loco y con la ley de Asunción y todos los consejos que os dan las cartas. Sed felices, no solamente esta semana, sino para siempre. Y cuando tengáis un momento, que yo sé que hay algunos que son difíciles, también os podréis recobrar con ese as de pentáculos o con la intervención divina de Dios y de vuestros guías. Gracias, amigos, gracias por hacer de este gran canal todo lo que somos, amigos, entre todos los países, todos estamos aquí unidos, como si fuera un gran loco, amigos, o como la carta del mundo. No hay barreras para poder separarnos o también para encontrarnos con ese amor tan especial. Gracias, Cáncer, y nos veremos en la siguiente lectura.